Hola, Dios les bendiga. Mi nombre es Marjorie Mora. Muchas gracias por hacerme esta gran invitación. Les invito a que abran sus Biblias en el libro de Tito 1:16. Amén. Vamos a leer aquella palabra, amén, que fue de gran bendición para mi vida y espero que sea de grande bendición para sus vidas. Amén. Vamos a leer capítulo 1, versículo 16. Amén. Vamos a leer. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, y del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. Dice: profesan conocer a Dios, pero los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Amén. Vamos a orar para que el Señor sea hablándonos más en su palabra. Amén. Padre de la gloria, Señor amado, en el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias, Señor amado, por este día, Señor. Te damos las gracias, Señor amado, por una oportunidad más de vida, Señor amado, en el nombre de Jesús. Sea usted dirigiéndonos, Señor amado, sea usted instruyéndonos, Señor, sea usted hablando, Padre Santo. Espíritu Santo de Dios, te invitamos a nuestro hogar, te invitamos a nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Aquí estamos delante de tu presencia, Señor. Perdónanos, Señor. Háblanos a través de tu palabra, Señor. Oh Padre Santo, Señor, danos sabiduría y entendimiento, Señor amado, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Padre Santo. Gracias te damos, mi Dios amado. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a ver primeramente quién era Tito. En la Biblia nos dice que Tito era un seguidor más de Pablo. Sabemos que Pablo tuvo algunos seguidores, así como estuvo con Timoteo, que Timoteo fue como su hermano, es lo que dice Pablo, que Timoteo fue como su hermano. De ahí vamos a ver quién fue Tito. Tito, aquí nos dice que podemos ver que Tito era un gran joven, un gran servidor. Tomando por Pablo, que pongámonos a ver cómo Pablo le hizo el llamado a aquellos jóvenes y a aquellos hombres en ese tiempo para que se siga esparciendo lo que era la palabra del Señor. Amén. ¿Por qué Pablo llamó a aquellos jóvenes? Como les dije, es para que se siga esparciendo lo que era la palabra de Dios. Vamos a ver otro versículo más que está en 2 de Timoteo 2:2. Amén. Que nos dice, nos dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encargará a los hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Aquí este versículo nos dice que conforme Pablo fue enseñando, fue escogiendo a los hombres fieles. Eso es lo que yo puedo entender, lo que está diciendo este versículo, que dice que Pablo fue escogiendo a los hombres fieles conforme él enseñaba. Pero en Tito, Pablo le dice a Tito, le dice que escoja hombres sabios, que escoja, y se puede decir que sea, pongámosles un entre paréntesis, hombres que sean ancianos, hombres que sean maduros en lo que era espiritualmente. Amén. Podemos ver que de lo que decía quién era Tito, nos podemos dar cuenta que la IA, la inteligencia artificial, nos dice que Tito nos muestra que fue un líder cristiano. Tito, así sea, aquí más adelantito dice que Tito predica en Greta. Ahí Tito era que lideraba, recordemos, era un líder cristiano. Y acompañó a Pablo en sus viajes. Tito estuvo ahí acompañando a Pablo en todos sus viajes. ¿Qué nos habla el versículo 16? Yo noté lo que nos habla el versículo 16, lo que llamó gran atención en mí. Dice: hay personas que dicen conocer a Dios, pero no lo demuestran. Por eso el versículo 16 nos dice, volámonos un reto por acá atrás, nos dice: profesan conocer a Dios. Hay muchos cristianos que profesan decir: yo soy cristiano, yo conozco a Dios, yo creo en Dios, pero no lo demostramos. En muchas formas. Amén. Puede ser que tendremos un gran carácter, puede ser que
quizás son unos en la iglesia y otros en la casa. Entonces, recordemos eso también. Entonces, yo me quedé por aquí, pero no lo demuestran. Tenemos que ser jóvenes de un buen testimonio. Recuerden, jóvenes de un buen testimonio. Recordemos que para el mundo somos cartas abiertas. Entonces tenemos que ser jóvenes de buen testimonio. De nada nos vale ser cristianos, como les dije, de nada nos vale ser cristianos si somos unos en la iglesia y otros en nuestras casas. Eso podemos ir cambiando en nuestras vidas. Por eso dice aquí, profesan conocer a Dios. Profesamos, decimos, sí, yo conozco de Dios, yo sé de Dios. Más al ladito dice, pero con los hechos lo niegan. Yo conozco personas que con los hechos quizás no se vean que son cristianos, pero conocemos que vamos a donde un Dios que todo lo puede cambiar. Entonces tenemos que ir orando, pidiéndole al Señor que nos ayude. Amén. Y yo me hago una pregunta aquí. ¿Cómo podemos ser cristianos y tener un buen testimonio? Hágase esa pregunta usted en su casa. Hágase esa pregunta. ¿Cómo puedo ser un buen cristiano con un buen testimonio? Por eso el tema que hoy elegí es, ¿verdaderamente el testimonio sí importa? Hazte esa pregunta. Póntela en la mente y tú pregúntate, ¿qué hice yo para parecer como un cristiano? ¿O qué hice? Muchas veces hice muchas cosas malas, se puede decir, o muchas cosas como vergonzosas, que no se vieron en mí que soy cristiana o cristiano. Amén. Yo me hago esa pregunta, como les dije, ¿qué nos podemos dar cuenta? O sea, ¿qué podemos ver que nos muestre que hay que dar un buen testimonio? ¿Qué podemos hacer? Amén. Y yo investigando, me salió que teníamos que, para tener un buen testimonio, tenemos que también primeramente leer la palabra de Dios. Si nos empapamos de lo que es la palabra de Dios y oramos y ayunamos, tenemos que vivir con integridad también. Gran importancia, vivir en integridad, vivir más en santidad, pedirles más santidad al Señor, postrarnos delante de Él y decirle en lo que más fallamos, en lo que más estamos ahí, que no podemos avanzar. Amén. Demostrar que somos cristianos a donde sea que vayamos. Amén. Muchas veces, y les digo, muchas veces en mis colegios, en las universidades o en el trabajo. Entonces, no demostramos que somos cristianos. O quizás vemos a un amigo que esté pasando por algo malo y no le podemos decir un versículo, decirle Cristo te ama. Muchas personas se han avergonzado de aquello. O quizás vemos a una chica en la cual hoy en día lo que todos los jóvenes pasamos, que lo que es de que ven una chica que está llorando por el novio y no le decimos un versículo, sino lo consolamos con la palabra de Dios. Aquellos jóvenes necesitan saber que hay un Dios que existe. ¿Sí? Podemos predicar y hablar más de Dios. Hoy en día vemos a jóvenes que no creen en Dios. Hay jóvenes en los cuales tienen diferentes doctrinas. O hay jóvenes que no creen, ¿verdad? Así que no dice que no creen en Dios. No, Él no existe. Eso está mal. Dios sí existe. Entonces hay que hacerles entender eso a aquellos jóvenes, que Dios existe, y predicarle más de la palabra de Dios. Amén. Les invito a que podamos ver otro versículo en Primera de Juan 2:4. Amén. Primera de Juan 2:4. 2:4. ¿Qué nos dice? Este versículo nos habla lo que conocemos en Cristo. ¿Amén? Primera de Juan 2:4. ¿Sí? El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está con él. Amén. La palabra de Dios nos dice, el que dice que yo conozco de Cristo y no guardamos sus mandamientos, en los cuales no hacemos lo que Él nos dice, somos mentirosos. Automáticamente nos volvemos mentirosos, sin estar diciendo que lo somos.
porque no, vuelvo y repito, no hacemos lo que el Señor nos pide, no hacemos lo que Él nos manda. Por eso otra vez vuelvo y repito, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Amén. Tenemos que guardar los mandamientos del Señor, tenemos que ir cumpliendo cada uno, ir siendo ejemplo cada uno de los mandamientos del Señor y demostrarlos. Amén. Amén. Pero si guardamos la palabra de Dios, verdaderamente el amor de Dios se perfecciona en nosotros. Si guardamos la palabra, la que Dios nos está diciendo, o el mandamiento que el Señor nos está diciendo, así automáticamente el amor de Dios se perfecciona en nuestras vidas, en nuestro corazón. Amén. Creemos en eso. Pero sabemos que no somos perfectos. Recordemos, no somos perfectos, chicos. Quizás tengamos, o hay jóvenes en los cuales tienen ansiedad, sufren de esa ansiedad, pero sabemos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, y esas cosas pueden quedar atrás, esas cosas pueden quedar a un lado. Amén. A ver, dice, sabemos que no somos perfectos, pero recuerden, chicos, sabemos que no somos perfectos, pero sabemos que tenemos a un creador perfecto. Si nuestro Padre es perfecto, Él nos puede ir perfeccionando cada vez más. Amén. ¿Algo más? El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Amén. Eso como que nos da en el corazón. Amén. Muchas veces como cristianos seguimos buscando al Señor, pero el que dice que permanece debe andar en Él. Amén. Tenemos que permanecer en Cristo, tenemos que estar en Él. Amén. No nos avergoncemos de hablar de Dios o de ser cristianos. Eso es un gran ejemplo. No nos tenemos que avergonzar donde sea que vayamos que soy cristiano. Muchas veces nos avergonzamos, como lo dije antes, nos avergonzamos y no le damos un versículo a nuestro amigo o a nuestra amiga, o no le damos un versículo a aquella persona que lo necesita. ¿Amén? Como jóvenes, me incluyo, porque yo también muchas veces me he dado cuenta de la cual no le he dado un versículo en el momento en el cual esa persona lo necesitaba. Pónganse a pensar cuántas veces hemos hecho eso. No se puede decir, wow, tengo miles de veces que he hecho eso. Quizás uno sí, pero otros no. Amén. Vamos a leer en 2 de Timoteo 1:8. Amén. 2 de Timoteo 1:8. Que nos dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí. Preso suyo, si no participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. No nos avergoncemos de dar testimonio de nuestro Señor. No nos avergoncemos de decir, sí, yo verdaderamente soy cristiana o cristiana. O no nos avergoncemos de darle una palabra. No nos avergoncemos de nada de esas cosas. Amén. Busquemos más abajito, dice, muchos de nosotros hemos tenido comportamientos que no están bien delante de los ojos de Dios. Muchos de nosotros hemos tenido comportamientos que no están bien delante de los ojos de Dios. Pongámonos a pensar cuántas veces hemos tenido la oportunidad de predicar o de hablar de Dios y no lo hacemos. Yo me he puesto a pensar. Y sí, verdad, muchas veces tenemos la oportunidad de leer ese versículo o de hablar con una persona, como puse aquí, la oportunidad de predicar o hablar de Dios y no lo hacemos. No lo hacemos, jóvenes, no lo hacemos. Una vez les cuento algo así rápido. En mi colegio hay una profesora en la cual me quedaba hasta lo último y ya era hora de salida, eran las 2:45 y ya tenía que estar afuera, pero con aquella profesora me encantaba estar hablando del Señor porque ella me preguntaba. Hay personas que sí te preguntan, y los profesores me preguntaban, bueno, más aquella profesora me preguntaba más sobre lo que era de la palabra, y me preguntaba, ella tenía dudas, yo le sacaba esas dudas y le decía, no, sí, muchas veces estas cosas pasan,
le quitaba aquellas dudas. Hasta el punto de que conversábamos y ya era la 1 y era tarde y me tenía que ir a la casa. Pero le predicaba a aquella profesora. Y así mismo en mi curso hay otra compañera más que también tiene entendimiento de la palabra de Dios. Entonces con ella estábamos ahí hablando y quitándole aquellas dudas, quitándole esa basurita que tenía aquella profesora en su corazón, porque ella decía que no entendía lo que había pasado. Entonces ella me decía que no entendía nada de eso. Entonces yo le explicaba. Por eso es necesario leer más de la palabra de Dios, para explicarle a los demás, predicarle a los demás. Amén. Eso les quería contar. Las oportunidades se presentan. Está en ti y en mí si los aprovechamos. Amén. Hay muchas oportunidades que te van a presentar en predicar la palabra de Dios, o quizás en lo secular. Entonces está en ti o en mí si lo aprovechamos. Amén. Les invito a que también abran otra vez, no la abran, busquemos otro versículo, en Romanos 8:16. ¿Amén? Romanos 8:16. 8:16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si estamos con el Espíritu Santo, vamos a dar testimonio de que estamos con Él. Si estamos con el Señor, vamos a dar a entender que somos de buen testimonio. Hay que ser de buen testimonio, chicos, porque ¿de qué nos vale ser cristianos si no vamos a dar un buen testimonio de nosotros? Quizás muchas veces hay que darnos cuenta de que digan, no, sí, no, a mí no me toman en cuenta en los devocionales, a mí no me toman en cuenta en muchas cosas. Pero ¿qué estamos haciendo? Pongámonos a pensar, ¿qué estamos haciendo para que no me tomen en cuenta? Pensemos eso, chicos. ¿En qué estamos haciendo para que suceda aquello? ¿Ven? ¿Qué más? Ya, le querías decir que oremos constantemente por nuestro hermano, ¿ven? Porque no sabemos lo que esté pasando. Yo no sé lo que esté pasando a aquellos que me están viendo. Yo no sé lo que están pasando a aquellos aquellos hermanos que los cuales van a la iglesia. Yo no sé lo que están pasando. Por eso la Biblia nos manda que oremos unos por otros. Amén. Oremos por nuestro hermano. Amén. Quizás digan, no, sí, si el hermano solamente se pasa riendo, pasa gozoso. Sí, pero no conocemos los corazones de los demás. No conocemos si es que ese hermano esté pasando por algo duro y trata de ocultarlo con su sonrisa. ¿no? Entonces no sabemos lo que están pasando aquellos jóvenes, no sabemos las tentaciones por las que pasa nuestro hermano. Necesitamos más de Dios, amados jóvenes. Necesitamos más de Dios, necesitamos buscar más de Él. Amén. Porque lo que está en el mundo, todo es vanidad. Busquemos más del Señor. Amén. Seamos jóvenes dedicados, seamos ese joven que anhele la presencia de Dios cada día, cada vez más en nuestras vidas. Anhelemos la presencia del Señor en nuestros corazones. Amén. Busquemos y volvamos a lo que estaba hablando, que también va a lo mismo. Tito siguió predicando más de Dios, buscando más de Dios, malos hombres del Señor. Amén. Aquí nos dice que Tito comenzó a predicar buscando más hombres. Por eso que hoy en día tenemos nuestra Biblia, por eso que hoy en día sabemos más de la palabra de Dios. Primeramente gracias a Dios, y gracias porque Dios tomó a aquellos hombres para que sigan predicando, para que sigan enamorando a más cristianos. Amén. Para que en ese tiempo sigan pasándose en generaciones y generaciones lo que era la palabra de Dios. Amén. Y para culminar, chicos, les animo, jóvenes, no ocultemos nuestra luz en nuestra familia. Nuestra familia es una tierra muy fértil. Muchas veces decimos, no, sí, mi casa no me deja. Y es verdad, porque se puede decir que también hemos pasado por eso, he pasado por eso. Entonces,
busquemos de Dios, y cuando busquemos de Dios, oremos por nuestra familia. Primeramente empecemos a predicarle a nuestra familia, seamos fértiles. O sea, la familia es una parte fértil de cómo empezar a florecer, de cómo empezar a crecer. Amén. ¿Qué más le iba a decir? Jóvenes, asegurémonos que nuestra familia, nuestros amigos, nuestros hermanos vean el amor, el gozo y la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Espero que esta gran palabra sea de bendición para sus vidas, así como la cual fue para mí. Amén. Les animo, chicos, que sigan adelante. Les animo que busquen y busquemos más de Dios, porque nadie es perfecto, pero recordemos que sí somos hijos de un perfecto. Entonces, chicos, les animo que sigan adelante. No nos apartemos de la palabra de Dios, no nos apartemos de ninguno de sus mandamientos. Seamos como Tito, seamos unos jóvenes valientes, esforzados, plenamente para buscar a más jóvenes, plenamente para buscar más chicos que anhelen la presencia de Dios, plenamente para evangelizar, plenamente para vigilar, plenamente para ayunar, plenamente para estar dispuestos en cada momento y en cada tiempo. Amén. Espero que esta palabra sea de bendición para sus vidas, como les dije, así como les fue para mí. Ya lo dije. Entonces, chicos, Dios les bendiga, y fue un gusto hablarles de la palabra de Dios. Amén. Amén. Chao.